Clasificación de las radiaciones. Para clasificar las distintas radiaciones se utiliza en física el espectro electromagnético, donde se ubican las radiaciones de acuerdo a su energía. El espectro electromagnético es un concepto fundamental que abarca todas las formas de radiación que se propagan en forma de ondas electromagnéticas. Estas ondas son vibraciones de los campos eléctricos y magnéticos que transportan energía a través del espacio y de un medio material. Aquí tienes algunos detalles clave sobre el espectro electromagnético. Definición y composición. El espectro electromagnético incluye todas las longitudes de onda posibles, desde las más cortas como los rayos gamma hasta las más largas como las ondas de radio. Se compone de diversas regiones o bandas, cada una de características específicas y aplicaciones prácticas. Radiaciones electromagnéticas. Al hablar del espectro electromagnético de un objeto, nos referimos a las distintas longitudes de onda que emite, llamado espectro de emisión, o absorbe, llamado espectro de absorción. Estas ondas electromagnéticas pueden asociarse a partículas llamadas fotones, regiones del espectro electromagnético. Aunque el espectro es infinito y continuo, conocemos algunas de las regiones y para ello veremos el siguiente video. Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a entender un poco mejor las ondas electromagnéticas y vamos a responder a preguntas como por ejemplo ¿por qué el wifi atraviesa paredes? ¿Por qué los rayos X nos pueden atravesar a nosotros? ¿Por qué los rayos X o la radiación ultravioleta del sol nos puede provocar cáncer? ¿Y por qué el 5G no? Si queréis saber la respuesta a estas preguntas, dentro vídeo. Vamos a empezar por lo básico, el espectro electromagnético, que es donde están representadas todas las ondas electromagnéticas que conocemos. Podemos tener ondas de muchísima frecuencia, como los rayos gamma, o de frecuencia muy lenta, como las ondas de radio. Todas estas ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, que la velocidad de la luz en el vacío podemos aproximarla a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Para que os hagáis una idea, si viajásemos a la velocidad de la luz, podríamos dar 7 vueltas y media a la Tierra cada segundo, viajar a la Luna en 1,5 segundos o llegar al Sol en 8 minutos. La energía de un fotón de una onda electromagnética es la constante de Planck por la frecuencia, ¿vale? La constante de Planck, que es un número muy pequeño, aunque sea, es una constante, siempre la misma, por la frecuencia. Eso quiere decir que una onda que tenga una frecuencia más alta, como puede ser por ejemplo los rayos X, va a tener más energía que una onda que tenga menos frecuencia, ¿no? Entonces, cuanto más frecuencia tenga la onda, más energía tiene. Y ahora voy a explicar el concepto de lo que es radiación ionizante. Una onda electromagnética que tenga mucha energía, por lo tanto mucha frecuencia, es capaz de arrancar los electrones de los núcleos atómicos. Las ondas que más energía tienen son los rayos gamma. En la radiación nuclear hay que distinguir tres tipos: alfa, beta y gamma. Alfa y beta son partículas, ¿vale? Son partículas que salen disparadas. Pero la radiación gamma es una onda electromagnética, son fotones. Después tenemos los rayos X, que ya los conocéis cuando vais al médico, os hacen una radiografía con rayos X para veros el interior del cuerpo. Luego hablaremos por qué atraviesan los rayos X y por qué atraviesan también, por ejemplo, la onda de wifi. Si bajamos un poquito más la frecuencia de la onda electromagnética, tenemos los rayos ultravioleta del sol, que también son bastante energéticos, sigue siendo radiación ionizante y también nos puede provocar cáncer de piel. Luego tenemos el espectro visible, que son todos los colores del arco iris, ya los conocéis, desde el morado hasta el rojo, va bajando la frecuencia. Y después tenemos los infrarrojos, ya sabéis, lo que emite por ejemplo la puerta del garaje, para saber si estamos pasando un coche o no, lo que emite el mando a distancia. Eso es radiación infrarroja, que nuestro ojo no es capaz de ver, pero está ahí la luz. Y si por ejemplo ponemos la cámara de un móvil a un mando a distancia, el móvil sí es capaz de detectar esa radiación infrarroja. Obviamente la pantalla del móvil
La luz que emite no es infrarroja, por eso estamos viendo la luz en la pantalla, pero no en el mando. Luego tenemos las microondas. El microondas se llama así por eso, ¿vale? Tenemos el Wi-Fi, el Bluetooth. La frecuencia que emite el microondas está en ese rango de frecuencia. Luego hablaremos del microondas. Luego están las ondas del móvil para llamar, los datos móviles. Tenemos el 5G, el 4G, el 3G. Y después las de televisión. Y ya al final tenemos las ondas de radio, que son las más débiles de todas. Las ondas de radio tienen muy poca frecuencia, pero la ventaja que tienen al tener tan poca frecuencia es que no pierden energía a largas distancias, y también una ventaja que tiene es que atraviesan muy bien las paredes. Ahora vamos a ir poco a poco explicando todo el espectro electromagnético. Vamos a intentar asemejar las ondas electromagnéticas a las ondas de sonido. Por ejemplo, puedo crear un sonido agudo o un sonido grave. Un sonido agudo sería un color tirando hacia el azul y un sonido grave sería un color tirando hacia el rojo. La frecuencia del sonido que estáis oyendo es distinta, una es aguda y otra grave, pero la velocidad a la que llega el sonido a vuestro oído es la misma, la velocidad del sonido. Una luz azul tiene más frecuencia que una luz roja, pero las dos se propagan a la velocidad de la luz. Entonces, si todas las ondas viajan a la misma velocidad, que es la velocidad de la luz, quiere decir que una onda de alta frecuencia, cada vez que oscile, avanza muy poco, pero una onda de baja frecuencia, cada vez que oscile, avanza mucho. A eso se le llama longitud de onda. La longitud de onda se representa siempre con la letra griega lambda. Una onda de alta frecuencia tiene una longitud de onda baja y una onda de baja frecuencia tiene una longitud de onda alta. Es muy sencillo, es como la ecuación de la velocidad es igual al espacio entre el tiempo, ¿no? Eso ya lo sabéis todos. Bien, pues vamos a cambiar la velocidad por la velocidad de la luz, el espacio por la longitud de onda, lo que recorre la onda en un ciclo, y el tiempo vamos a cambiarlo por el periodo, que sería lo que tarda en hacer un ciclo esa onda. Pero en ondas no se suele usar el periodo, se suele usar la frecuencia, que es la inversa del periodo, entonces va multiplicando. La velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y de esa ecuación, si sabemos la frecuencia, podemos saber la longitud de onda, lo que mide la onda. Por ejemplo, el Wi-Fi. La frecuencia del Wi-Fi de vuestra casa es 2,4 GHz. La onda de Wi-Fi vibra 2.400 millones de veces en un segundo. Si queremos saber la longitud de onda del Wi-Fi de nuestra casa, sería la velocidad de la luz, que podemos aproximarla a 3 por 10 a la 8, que serían 300 millones de metros por segundo, entre 2.400 millones de hercios, nos sale una longitud de onda de 125 milímetros. Ese sería el tamaño más o menos que tendría la onda del Wi-Fi de nuestra casa. Para que os hagáis una idea, una longitud de onda de 125 milímetros, como es la del Wi-Fi, es una longitud de onda bastante grande, comparado, por ejemplo, con la longitud de onda del verde que me viene de esos árboles. La luz verde que viene de los árboles tiene una longitud de onda de alrededor de 500 nanómetros, o sea, nanómetros. Lo primero que quiero que entendáis de una onda electromagnética, como puede ser por ejemplo la luz que ahora me entra por la ventana, es que no es algo tangible, no es como un chorro de agua que pega contra una pared. Es una onda que lo que hace es interactuar con los electrones de los átomos de la pared. Viene la onda de luz, hace vibrar a los electrones de los átomos de la pared, y estos electrones, pues dependiendo del color que sea la pared, pues si imaginaos, si la pared es azul, la frecuencia de la luz azul la devuelven y absorben el resto, pero ese es otro tema. El caso es que la onda no es algo tangible, la onda lo que hace es interactuar con los electrones de la pared. Por eso ahora el Wi-Fi, como es una onda bastante grande, de 125 milímetros, es una onda lenta. Entonces los electrones de la pared ni se inmutan, no los hace vibrar lo suficientemente rápido como para parar la onda. Eso sí, si ya vas poniendo muchas paredes, pues el Wi-Fi al final desaparece. Hemos dicho que las ondas que mejor atraviesan las paredes, o lo que sea, son las ondas que tienen baja frecuencia, baja energía y una longitud de onda muy larga. Entonces, ¿por qué los rayos X, que es todo lo contrario, son ondas con muchísima frecuencia, muchísima energía, nos atraviesan a nosotros? La respuesta es por toda la energía que tienen. Al hacernos una radiografía, las ondas, aunque interactúen con todos los electrones de nuestro cuerpo, nos acaban atravesando por toda la energía que tienen. Tienen tanta energía que al final acaban atravesando. La piel la atraviesa muy bien, pero si le ponemos un hueso, pues ya le cuesta muchísimo más pasar. Entonces, si los rayos X son capaces de atravesar nuestra piel con tanta frecuencia, la luz visible, que tiene mucha menos frecuencia, interactúa menos con los electrones de nuestro cuerpo, lo tendría más fácil para atravesarnos. ¿Entendéis? Y la respuesta es que la luz visible también nos atraviesa. Fijaos, ¿nunca habéis hecho esto? Una linterna y la ponéis en el papo. ¿Ah? ¿Lo veis?
Esto es un foco de 500 vatios. Me he mojado la mano para que no me queme. Ahí se ve. ¿Veis los huesos? ¿Cómo se ven aquí los huesos? Oh, me quemo ya. Uf. ¿Y por qué la radiación ionizante es perjudicial para nuestra salud? Los rayos gamma, los rayos X y los ultravioleta del sol es radiación ionizante y nos puede matar o provocar cáncer. Eso es porque la radiación ionizante destruye el ADN de las células. Si yo ahora me expongo a una radiación de rayos gamma superpotente, voy a morir en horas, ¿vale? No moriré al instante. Los rayos gamma destruirán el ADN de mis células y la consecuencia de romper el ADN de las células es que ahora no se pueden reproducir. De hecho, las células que más afecta son las células que más rápido se reproducen. Por eso hay una técnica en medicina que es para curar el cáncer, que es usar radioterapia. El cáncer, al ser unas células que se reproducen muy rápido, destruye el ADN de las células de cáncer y rompe su ciclo de reproducción. Si yo me quedo aquí expuesto al sol durante un rato, al final me voy a quemar. Se me va a poner la piel roja y se acabará cayendo. Como la radiación ultravioleta ha roto el ADN de las células de la piel, pues empiezan a morirse, por eso se nos cae la piel cuando nos quemamos. También estamos acostumbrados a oír que la radiación provoca cáncer. Eso es porque si tenemos la mala suerte de que un fotón, por ejemplo, del sol, rompe justo el ADN de una célula en el sitio idóneo para que la célula se vuelva loca y se ponga a reproducirse, la célula se empieza a reproducir y provoca cáncer de piel. Por ejemplo, con los rayos X. Si vas a hacerte una radiografía al médico, la probabilidad de que te provoque cáncer una sola radiografía es de 0,00000. Pero si continuamente estás expuesto a esa radiación, pues igual tienes la mala suerte de que ha roto el ADN en un órgano interno tuyo y te provoca un tumor o un cáncer. Es estadística. Cuanto más sea la intensidad de la radiación, más probabilidades hay que te provoque cáncer y cuanto menos, pues... Vale, este aparato que tengo aquí es un analizador de espectro. Le puedo configurar para que me mida desde 35 MHz hasta 4400 MHz. La frecuencia que detecte por esta antena, pues me la va representando por ahí, ¿no? Voy a encender el wifi del móvil. Veis a ver cómo lo detecta. ¿Veis? Ahí ha salido el pico del wifi. El móvil se ha conectado a mi wifi y está emitiendo una frecuencia de 2425 MHz. Este es el router de mi casa y aquí pone 2,4 GHz. Y aquí hemos visto nosotros que son 2425. No es exactamente 2,4. Voy a darle al play para que veáis cómo detecta. Ahí está. ¿Veis? Ahí va saliendo el wifi. Pero ¿qué pasa con el microondas? Os explico muy rápidamente cómo funciona el microondas. El microondas solo calienta principalmente el agua. Si metes algo que no tiene agua, no se calienta o le cuesta mucho calentarse. Y eso es porque las moléculas de agua son polares. Tiene una parte positiva, la de los hidrógenos, y una parte negativa, la del oxígeno. Entonces, cuando llega la onda electromagnética, las moléculas se quieren alinear con ese campo. Pero cambia tan rápido que lo único que consigue es agitarlas. Y a esa agitación molecular nosotros la llamamos calor. El microondas emite a la misma frecuencia que el wifi. Como veis ahí va saliendo la marquita del wifi. Pero si ahora nosotros encendemos el microondas, lo empieza a colapsar completamente. Todo el espectro electromagnético se empieza a colapsar porque el microondas emite justo también a esta frecuencia, a 2,4 GHz. Bueno, como veis no es exactamente 2,4, es un abanico entero, no es una frecuencia fija. Y por eso si tenemos el microondas encendido, pues el wifi no nos va a ir bien porque colapsa completamente el espectro en el que está trabajando el wifi. Pero los ingenieros lo saben. Entonces, lo que han hecho los routers es ponerle otra frecuencia de wifi. Tienen dos canales, el de 2,4 GHz, que es el normal, y otro que los routers traen ahora, que es el de 5 GHz. Esta frecuencia está para evitar saturaciones. Si hay muchos wifis encendidos, nosotros nos conectamos a esta frecuencia de 5 GHz y tiene un problema, que al tener más frecuencia atraviesa peor las paredes, tiene menos alcance la de 5 GHz que la de 2,4 GHz, pero en teoría te llega una calidad mejor porque este canal de 5 GHz no está saturado. No confundir este 5 GHz con el 5G de las redes móviles. El 3G, el 4G y el 5G de las redes móviles significa generación. Tercera generación, cuarta generación, quinta generación. ¿Por qué quiero que entendáis la longitud de onda de una onda electromagnética? Vale, la luz visible, la luz que me está llegando ahora a mí, tendrá alrededor de entre 400 y 700 nanómetros. Y aquí tengo una malla, tendrá agujeritos de 1 milímetro. La luz visible, al tener una longitud de onda entre
400 y 700 nanómetros, la longitud de onda es 1000 veces más pequeña que los cuadraditos de 1 milímetro que tiene esta malla. Por lo que si pongo la malla así, veis perfectamente mi cara, porque la luz pasa en línea recta sin chocarse, porque la longitud de onda de la luz visible mide 1000 veces menos que estos cuadraditos. Si nosotros hacemos pasar el wifi de casa, que es una onda de 125 milímetros, a través de una malla, unos agujeros más grandes de 125 milímetros, pues el wifi pasa perfectamente. Si es más pequeño el cuadrado, también, hasta la mitad de la longitud de onda. Por ejemplo, 125 milímetros, la mitad más o menos 60. Si hacemos pasar el wifi a través de una malla de 60 milímetros, de cuadraditos de 60 milímetros, el wifi o la onda electromagnética se empieza a difractar. Cuanto más pequeño sea el cuadrado de la malla o el agujero por el que queramos pasar la onda, más se va a difractarla, hasta que llegue un punto en el que ya deje de pasar. Esto que tengo aquí es un láser. Es un láser azul que tendrá una longitud de onda de 450 nanómetros. Cuando compras un láser siempre te viene con estos aparatitos. Se lo pones en la punta y difracta la luz. ¿Veis? Eso es porque este aparatito, lo que tiene aquí la punta, son agujeros más pequeños que la mitad de la longitud de onda del láser. Si la longitud de onda del láser son 450, pues digamos que los agujeros que tiene estas láminas aquí son de 200 nanómetros, la mitad. Para que veáis que esto funciona, voy a hacer la prueba de velocidad de mi wifi. A ver cuántos megas tengo aquí. Vale, he visto. 22 megas de bajada y 10 de subida. Ahora lo vamos a hacer, pero lo vamos a meter en la malla, en la que no dejamos pasar al wifi, porque el tamaño de la malla es muchísimo más pequeño que la longitud de onda del wifi. Vale, más o menos ahí se ve. Vamos a ver lo que sale ahora. ¿Lo veis? 1 mega. Ni eso. Ahí está. Fijaos, dentro de la malla 0,49 de descarga y 0,32 de subida. El wifi ha conseguido pasar a través de la malla, pero muy poco y seguramente súper difractado porque el tamaño de esta malla es muchísimo más pequeño. La rendija esta que tenemos aquí pretende exactamente lo mismo. El tamaño del agujero, como veis, será de alrededor de 1 milímetro y por lo tanto la luz visible pasa a través de la rendija, pero la longitud de onda de la frecuencia a la que emite el microondas es mucho más grande que 1 milímetro. Por lo tanto, las ondas cuando llegan a la rendija rebotan y vuelven para atrás y se quedan botando dentro, no salen como la luz visible. Vale, pero si vosotros queréis hacer una jala de Faraday en condiciones que inhiba a vuestro móvil de señales, no podéis usar una malla como esta porque al final van a acabar pasando las señales, aunque sean pocas, acaban pasando. Lo que hay que hacer es usar una malla que no tenga agujeros. El papel de aluminio es la mejor jaula de Faraday que podéis hacer. Voy a llamar a mi teléfono para que veáis que tiene señal. ¿Veis? Vale. Vamos a envolverlo así en el papel de aluminio, como si fuera un bocadillo. Así. Ahí está. Voy a volver a llamar. A ver si suena. No llama, no suena. Ahora el móvil está completamente fuera de señales. Ninguna señal puede entrar aquí. Ni el wifi, ni la señal de teléfono, ni el GPS. Un móvil envuelto en papel de aluminio está completamente fuera de cobertura. Vale, he subido aquí al monte. Para que os hagáis una idea de cómo funcionan las antenas, lo que están haciendo es iluminar toda la zona, todas las casas, con una radiación electromagnética que no vemos. Como si fuera un foco que está iluminando todas las casas. Las antenas, al emitir una radiación electromagnética con una frecuencia mucho más baja que lo que puede ser, por ejemplo, la luz del sol, esa onda electromagnética con esa frecuencia tan baja alcanza muchísima más distancia que si fuera un foco de luz. Si nosotros quisiéramos iluminar todo el pueblo con un foco de, por ejemplo, de un estadio, el foco tendría que tener una potencia increíble, pero al ser frecuencias muchísimo más bajas, las antenas no necesitan tanta potencia porque una onda electromagnética que tiene una frecuencia baja alcanza muchísima más distancia que, por ejemplo, la radiación visible. Y vamos a terminar el vídeo con el debate del 5G. Cuando se instale el 5G en las ciudades, va a emitir una frecuencia alrededor de 1,6 GHz por ahí, parecido al wifi y al microondas. Una frecuencia bastante alta porque necesita mucho flujo de datos. Hay fuentes que afirman que puede provocar cáncer, pero como podéis ver en el espectro electromagnético,
El 5G, la frecuencia a la que va a emitir el 5G, no está lejos, está lejísimos de las frecuencias que provocan cáncer, que son las llamadas radiación ionizante, gamma, rayos X y ultravioleta. Así que cáncer no puede provocar, porque la frecuencia no es ionizante, no rompe el ADN de las moléculas. Eso sí, si las antenas tuvieran muchísima potencia, nos podrían freír como un microondas. Nosotros empezaríamos a sentir que nos calentamos, como estar dentro de un microondas. Pero tranquilos, que las antenas van a emitir a una potencia muy por debajo de lo que la Organización Mundial de la Salud permite. Así que tranquilos, no vamos a morir, no pasa nada. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si me lo ha merecido, dejadme un like, suscribiros para más vídeos y hasta la próxima.